como bien lo comentabas, finalmente esta temática de la transmedialidad en los últimos 10, 15 años se ha convertido en un fenómeno de estudio por parte de los investigadores, tanto del mundo de la comunicación, de las artes visuales, del mundo de la producción audiovisual y no se diga del mundo del diseño, sobre todo por el impacto que tiene el tratar de generar contenidos que puedan circular por todas las plataformas, por todas las narrativas y a través de todos los dispositivos posibles para garantizar, pues sobre todo llegar a un público mayor de manera, vamos a decirle, más efectiva, haciendo una inversión en términos de medios quizá menor a lo que estaban acostumbrados a hacer, pero con un alto impacto en todo la orbe. Entonces me voy a permitir compartir la presentación que tenemos para ustedes, Eric, y espero que resulte de gran interés para sus alumnos, sobre todo porque van a ver que alrededor de este concepto de transmedialidad, que como bien lo titulamos, las narrativas expansivas, cuando todos los medios cuentan, hacen alusión sobre todo al mundo del entretenimiento. En gran mayoría van a ver que este tipo de producciones transmediales tienen que ver con un discurso muy particular de las industrias culturales, de las industrias del entretenimiento, de las industrias creativas, donde se inserta, pues no se diga, una disciplina tan maravillosa como lo es el diseño y en todas sus acepciones. Entonces van a ver que el lenguaje en el que vamos a estar hablando va a ser muy cercano a ustedes, como alumnos y consumidores de cultura popular, y sobre todo también porque vamos a estar hablando de un campo de trabajo en el cual seguramente muchos de ustedes se van a querer, vamos a decir, hacer inmersión por el alto impacto que tiene hoy día para las industrias de los medios y de la industria de la comunicación en general. Entonces, pues bueno, no sé si alguno de ustedes había escuchado el término de transmedialidad por ahí, si lo pudieran compartir en el chat, nos encantaría saber si alguien de ustedes tiene alguna idea de qué es este tema de lo transmedia y a qué nos referimos, y cuando hablamos de transmedia, si en particular tienen referencia en algún producto mediático. No sé si lo pudieran compartir por ahí en el chat, ahorita vamos a estar ahí al pendiente de lo que ustedes digan, sobre todo para ver si tienen alguna idea ya trabajada por parte de sus clases, en alguno de los cursos que hayan de algunos de sus profesores, seguramente empezado a hacerles mención de hay que empezar a producir contenidos transmedia, y más sobre todo a los que están en el área de multimedia, seguramente este es un concepto que lo van a empezar a escuchar muchísimo, y si no fuera así, si lo escucharon alguna vez fuera, vamos a decirles, en alguna lectura, en alguna referencia, en algún documental. Hoy también es un concepto que aparece mucho por ahí, incluso en los documentales que está generando Netflix, sobre todo porque ellos se han metido a esta industria de lleno. Pero bueno, veo que todavía nadie se anima, así es que bueno, quiero creer que entonces les es el concepto totalmente nuevo. Parece ser que ya ahí empiezan a llegar ahí algunos comentarios. Déjenme ver si por aquí nos dice Martí Fer, es contar distintos pedazos de una misma historia utilizando distintos medios. Bueno, ahorita vamos a ver, porque ahí, Martí, podríamos confundir a veces fragmentación de contenidos, otro concepto que seguramente van a escuchar mucho por ahí, que es lo de multiplataformas, ¿no? Que hoy es quizá una tendencia muy fuerte, tratar de colocar un mensaje en múltiples pantallas, que es a lo que nos referimos sobre todo con la multiplataforma, pero que no necesariamente es transmedia. Hay otro concepto que es el de multimedialidad, y ustedes estudian en una licenciatura que hace referencia a lo multimedia, que en el caso de nosotros nos referimos a lo multimedia cuando hacemos la traducción de un contenido para otras plataformas. Es decir, si yo antes lo tenía en impreso, pues a lo mejor el que lo lleve a televisión o audiovisual o lo lleve después a la parte sonora, lo que estoy haciendo es una conversión multimedia para que tenga una doble, vamos a decirle, sea bilingüe, estando en impreso, estando en audiovisual, pero esa es la multimedialidad. Y el otro concepto que está alrededor de lo que vamos a trabajar el día de hoy es el de cross-medialidad, que tiene más que ver con una planeación estratégica de marketing en el orden de lo que hoy llamamos el marketing 360, es decir, tratar de colocar en una campaña un contenido en diferentes plataformas, pero esto es para llegar a más gente en menor costo, pero con una estrategia más bien de tipo
mercadológica. ¿Y por qué les hago hincapié? Porque muchas veces confundimos acciones de marketing 360, acciones de cross-medialidad, acciones de multimedialidad, multiplataforma, con el concepto de transmedialidad. Por aquí Gabriela nos había dicho que cree que es cuando una historia se cuenta en varios medios como películas, videojuegos y libros, sin que por haber experimentado alguno de los medios te sientas perdido en la historia. Es más para complementar. ¿Tiene que ver con eso, Gaby? Hoy teóricos como Henry Jenkins, como Jeff Gómez, como Robert Patton o el mismo Carlos Scolari nos dirían que la transmedialidad sobre todo refiere a cuando creamos un universo de significación, es decir, tenemos que tener un universo de significación, por tanto hay un story world, un mundo narrativo tan poderoso y tan grande que lo puedes expandir por todas las plataformas posibles, en todas las narrativas y lenguajes, para que todos te sirvan de puerta de entrada para diferentes tipos de público. Es decir, habrá quien entre a Harry Potter por el libro, pero a lo mejor alguien entró por el videojuego, otro por el parque temático, pero al final todos se van a topar en una misma narrativa que es Harry Potter y van a tratar de circularla y navegar a lo largo de todo esto. Entonces yo lo que les vengo a compartir un poco el día de hoy es cómo llegamos a esta lógica de la transmedialidad. Vamos a revisar algunos casos y vamos a tratar de explorar un poco este universo de lo transmedia. Solamente déjenme otra vez compartirle la pantalla porque creo que no quedó activo, si ya quedó activo el modo de audio para los videos que vamos a estar revisando como algunos de los casos. Bueno, en primero, el contexto en el que nos estamos situando hoy es un contexto en el que prácticamente van a ver que todos los contenidos que están circulando a través de todas las plataformas, a través de todos los medios, nos hablan de un tiempo nuevo, un nuevo contexto, un contexto en el que hoy podríamos decir que estamos hablando de la era de la hipermediatización, es decir, una era donde todo atraviesa por una interfaz tecnológica, absolutamente todo, desde ir a pagar los impuestos el día de mañana, si ustedes quieren hacer una compra, la tienen que hacer a través de una interfaz, llámese un teléfono celular, a partir del techo del tema de la COVID-19, prácticamente nuestra vida se ha reducido a las pantallas y hoy prácticamente esta dinámica de estar inmersos en plataformas tecnológicas donde la convergencia digital no solamente se da en un dispositivo como el teléfono móvil donde tenemos audio, video, tenemos también texto, podemos compartir, hacer compras, sino hoy hablamos también de la convergencia de mercados, hablamos de convergencias de audiencias, hablamos ya no solamente de una dinámica de la comunicación masiva, de hecho hoy lo que menos decimos es comunicación masiva, hoy hablamos más bien de comunicación de nichos, de micronichos, hoy hablamos de multiaudiencias, de nanoaudiencias, y esto nos ha llevado a entender que la sociedad de la información y este momento de la era digital lo que ha generado por sí sola, por un lado, son grandes avances tecnológicos, grandes avances en muchas de nuestras prácticas de consumo, pero también muchas divisiones. Si ya antes teníamos grandes divisiones por edad, género, nivel socioeconómico, nivel educativo, hoy la tecnología pues ha dejado a algunos dentro, algunos los dejó fuera. De hecho, tenemos hoy cada vez más las brechas tecnológicas, las brechas de edad, las brechas del knowing and doing, las brechas de consumo, las maneras como nos acercamos a la tecnología. Todo mundo podemos tener este mismo dispositivo en nuestra casa, pero la manera como lo uso Eric o lo use cualquiera de nosotros hace que hablemos también de lo que hoy se denominan las inforriquezas y las infopobrezas. Bueno, en ese estado donde hoy todo es prácticamente telemático, hiperindividualizado, tecnológico, pues ustedes habrán visto que la industria de la comunicación y el entretenimiento nos adentró a una nueva etapa que es lo que hoy denominamos el capitalismo hip, es decir, un capitalismo que tiene como su base económica el ocio, el entretenimiento y la tecnología. De hecho, seguramente muchos de ustedes habrán visto que antes, hace unos 30, 40 años, los hombres más ricos del mundo eran petroleros, banqueros. Hoy la gente que mueve la industria del planeta se mueve en el orden de los tecnológicos, son dueños de estadios de fútbol, a lo mejor también tienen que ver con la industria hotelera, están metidos en la industria alimenticia, pero sobre todo para generar productos de consumo vinculados también con el mundo del entretenimiento. Y ustedes véanlo, la marca más cara del mundo, una marca como Google,
tienen marcas como Apple, ¿no? Tienen marcas como Amazon, el hombre más rico del mundo, es decir, hombres que se mueven en esta lógica de la cultura, el entretenimiento, el ocio y la tecnología, lo cual nos da un basamento totalmente diferente porque hoy entonces, así como en su momento en la era agrícola, surgieron clases sociales como el ganadero, el agricultor, en la era industrial, el obrero, el dueño de las compañías, el Estado. En la era de la información y en la era digital, la clase social que surgió fue la de los creativos. Es decir, gente que como ustedes, que antes de haber entrado incluso una licenciatura como puede ser diseño, diseño multimedia, diseño industrial, diseño gráfico, seguramente soñaban con ser el Mark Zuckerberg de su generación y hacerse multimillonarios a los 17, 18 años desarrollando una app, una tecnología nueva, un negocio exitoso como pudiera ser el Uber de algo. Y esa es la lógica de muchos de ustedes, reunirse en un cibercafé, estar haciendo coworking para poder generar algún proyecto innovador y disruptivo. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues una nueva geografía de contenidos, una nueva forma de entender, como dice Thomas Friedman, un mundo plano, un mundo donde efectivamente hoy ustedes tienen la misma posibilidad de triunfar y ser exitosos que cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Y basta verlo porque ustedes seguramente si van a una región como Champotón, en Campeche o en Topolobampo, en Sinaloa, van a encontrar a un chico que con un micrófono, un teléfono celular, está generando un podcast, un videocast, una app y seguramente generando contenidos tan relevantes y significativos como algún mainstreamer de los que estaban antes en Televisa, Televisión Azteca, ESPN, y si no, pregúntenselo a la Joe Stop, al Escorpión Dorado, al Whatever Tomorrow, a todos estos influencers, youtubers que surgieron de pronto de la nada y hoy se han convertido en una referencia para muchos de ustedes. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estamos entrando, como bien dice Gilles Lipovetsky, este filósofo francés, sociólogo también, a una era donde el hiperconsumo es lo que nos caracteriza. Estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes, cuando empezó la COVID-19 y les anunciaron que había surgido una nueva temporada de La Casa de Papel, en medio de menos de 24 horas habían hecho un binge consuming y devoraron toda una temporada. Cuando les dijeron que salió un nuevo capítulo de Élite, ¿no? Ya lo estaban comentando con sus compañeros, ya estaban discutiendo con ellos, ya estaban descargando las canciones, metiéndose a los foros de discusión. Es decir, hoy nuestros consumos son cada vez más compulsivos, más obsesivos, más extremos, también dirían los sociólogos más frívolos, pero también deslocalizados, porque hoy nos estamos enterando en tiempo real de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, sin importar que ustedes vivan aquí en la Ciudad de México, están consumiendo seguramente lo mismo que muchas personas en cualquier parte del mundo. ¿Esto a qué nos lleva? A ser una de las primeras grandes afirmaciones que va a sostener esta industria del entretenimiento llamada transmedia, que es la era de los tiempos muertos. Ustedes van a trabajar para una industria que capitaliza los 2 minutos de espera de alguien en lo que llega el camión, en lo que entran al dentista, en lo que pasan de una clase a otra. Es más, es muy probable que están escuchando esta conferencia y al mismo tiempo están chateando con sus amigos, actualizando su Instagram, mandando alguna foto, haciendo 3, 4 actividades al mismo tiempo. De hecho, en promedio se sabe que un mexicano hace 5 actividades multitasking al mismo tiempo, ¿no? Es decir, nosotros ya nos metimos en esta dinámica de que no tenemos tiempos muertos, lo que tenemos son tiempos de consumo, consumimos temas porque estamos cada vez más hiperconectados, más hipersocializados, pero no solamente consumimos productos, servicios y contenidos, luego hoy consumimos también personas. Y cuando me refiero a que consumimos personas, si ustedes ya vieron este documental de The Social Dilemma de Netflix, seguramente ya habrán visto cómo este capitalismo de vigilancia, esta economía del panóptico que nos tiene todo el día viendo a los demás y viendo qué es lo que hacen, pues nos lleva a decir que cuando yo de repente no tengo nada que hacer, me meto al perfil de Eric y empiezo a hacer un scroll down de todo su timeline y en el momento en que me aburre me cambio del de Eric y me voy al de Juanito, al de Pedro, al de Luis, al de Silvia, al de Lisa, y estoy consumiendo personas. Pero no solamente los consumo yo, los consumen los datos. La minería de información que hoy hacemos nos permite extraer sus perfiles de navegación
y sus prácticas de consumo. Por tanto, lo primero que quiero que les quede claro para que entiendan cómo cambia esta lógica de producir y generar contenidos dentro de la era digital es que hoy ya un medio de comunicación no es un sistema de broadcasting donde yo transmito un contenido, un producto, un servicio, un valor. ¿Qué es hoy un medio de comunicación? Hoy es un protocolo asociado entre una compañía llamada Twitter, llamada Facebook, con Google para ver cómo se van a integrar sus algoritmos, cómo se van a integrar sus APIs para que ustedes puedan hacer engranaje de medios. Y en lugar de que pasen una hora visitando Facebook, otra en Twitter, otra en Instagram, desde una sola plataforma puedan engranar todos sus consumos sin salirse de ahí. De hecho, es más, ustedes erróneamente dicen yo estoy en Internet, pero ninguno de ustedes está en Internet. Ustedes estaban o en una web o en una app, ¿no? Porque entraron a través de la app de su teléfono celular a un ecosistema mediático totalmente diferente, lo cual nos lleva a hablar de que pasamos de la era de la webificación a la era de la appificación, y hoy todavía más importante es la era de los wearables y los dispositivos inteligentes, estos smart devices, como puede ser su Google Home o su Alexa, que se comunican y saben más de ustedes que ustedes mismos. Por tanto, hoy un medio, como les digo, es un protocolo asociado entre estas interfaces, es una práctica social y cultural en la cual hoy sabemos que el contenido es el pretexto de la conversación. Yo, para no quedarme fuera de una conversación, seguramente estoy viendo una película, una serie, descargando una canción, sea o no de mi grupo preferido, porque no quiero quedarme fuera del diálogo de mis amigos. Es decir, ahí alrededor del contenido es donde hoy hacemos todas nuestras interacciones sociales. Por eso, hoy un medio de comunicación es un sistema cultural, además de una opción comunicativa, pero también es el detonador de relaciones sociales, culturales, económicas y materiales. Y si no, pregúntenselo a sus hermanos, a sus sobrinos que conocieron a su mejor amigo en el Xbox Live jugando Fortnite o en alguna sesión muy probablemente de algún videojuego en el concierto que dio Marshmello, seguramente en Fortnite, pues ahí conocieron a alguna amiga, se pusieron a chatear y hoy a lo mejor hasta tienen un noviazgo en línea, y eso ocurre hoy a través de las plataformas sociodigitales y todos estos espacios. Por tanto, el mundo se ha ido convirtiendo en una narrativa expansiva, una narrativa que cumple con los mismos criterios de la industria audiovisual, es decir, hoy todo lo que tenemos son narraciones seriadas. De hecho, es más, todos los días cuando abrimos nuestras redes sociales y lo primero que vemos es el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, estamos viendo un storytelling y es como si fuera, y en el capítulo de hoy, a ver qué nos va a decir Andrés Manuel. Pero eso mismo que ocurre en el ámbito político, en el ámbito social, ustedes se están enterando y a ver qué van a decir hoy sobre si van a quitar o no los monumentos a la hispanidad en nuestro país, es un storytelling. Esa historia narrativa que se está contando todos los días, que puede tener un tema político, social, económico y cultural, lo vemos mezclado en todas nuestras dinámicas de consumo. Y es decir, eso es lo que hace que de alguna manera nos atrape, nos enganche y genere una lealtad con nosotros si el tema nos es afín y nos es significativo. Por tanto, lo que hemos aprendido en las últimas décadas es que a la gente le gustan las narraciones seriadas, les gusta que les cuente un cuento. Y aquí hago un paréntesis cultural. Walter Ong, quien fuera un discípulo del teórico de la comunicación Marshall McLuhan, en algún momento escribió un texto muy importante para la teoría de la comunicación, que es el de la oralidad, donde él decía que en el pasado las comunidades primitivas y aborígenes, incluso los primeros hombres y las primeras expresiones de civilización que tuvimos nosotros, llevaban a las personas a que se reunieran alrededor del fuego para escuchar historias. Y alrededor del fuego se reunían en comunidad, en un clan, y estaban escuchando las historias que les contaban, y a través de esas historias les transmitían valores, tradiciones, la cultura, sus ideales y sus aspiraciones. Walter Ong dice que cuando llegó la era electrónica, el fuego y la hoguera alrededor de la cual nos reuníamos a contar historias fue sustituida por los medios electrónicos. Y entonces nos empezamos a reunir alrededor de la radio, la televisión, ¿no? Los periódicos. Pero Henry Jenkins dice que cuando entramos a la tercera ola, lo que él llama la tercera oralidad, la gente ya no quiso reunirse a escuchar historias,
sino que al igual que como cuando montaron esta célebre feria internacional en la que montaron la Torre Eiffel y los merolicos pasaban gritando, bienvenidos a una nueva era donde usted va a querer dejar de ser el receptor para convertirse en el protagonista, hoy estamos viviendo esa misma etapa. Hoy ustedes ya no se quieren sentar a escuchar historias, hoy ustedes quieren ser los protagonistas, hoy quieren participar de esas historias. Y eso lo entendió la industria de la comunicación. Entendió que los medios y los géneros de los medios de comunicación están cambiando y se están hibridando, se están mezclando. Entonces ya no tenemos el género puro de un talk show, sino hoy tenemos un reality show de baile, de música, de canto, y además tenemos un reality game show en una televisora y te van mezclando muchos géneros. ¿Por qué? Porque lo que quieren es captar al mayor número de audiencia, porque saben que hay un micronicho que le gusta el baile, otro que le gustan los reality shows, otros que les gustan las acción, y a eso los van a tratar de cultivar y generar estrategias de fidelización. Las estrategias de fidelización en el mundo físico, la industria del marketing las tenía muy bien marcadas. Te doy puntos si consumes, te doy un valor agregado, pero en el mundo de los medios, ¿cuál era ese valor agregado? ¿Cómo le hago para mantenerte cautivo? Y una de las primeras cosas que aprendió la industria audiovisual y la industria de los medios fue que entre más interacción, más interactividad genere, es más fácil que yo genere un engagement contigo, una fidelización, y entre más integre la tecnología a las prácticas de consumo de las nuevas generaciones, más éxito voy a tener. Por tanto, con todo este primer antecedente, lo que les quiero decir es que cambió el contexto, y este contexto fue el que llevó a la industria a que se presionara a generar sus estrategias de vinculación con las empresas, con las audiencias, y ustedes véanlo, los medios empezaron a convertirse, en términos de engranaje, en una bomba expansiva. Pasamos de tener medios como la radio, la televisión, la revista, los periódicos, la televisión abierta, la televisión de paga, que eran como los medios tradicionales, a migrar a una segunda generación de medios más interactivos, donde teníamos el internet, chat, foros, netlabs, simuladores, a una tercera ola donde ya teníamos transmisión de radio por internet, televisión, y hacíamos videocast, phonecasting, podcasting, incluso plataformas como en su momento fue Second Life, que nos permitían tener esta interacción a través de un avatar y que pudiéramos hoy tener una inmersión mucho más profunda, y hoy lo estamos logrando con la realidad ampliada, la realidad virtual y todos estos dispositivos de inmersión tecnológica para lograr que pueda el sujeto estar haciendo una inmersión. Pero ¿cuál es la intención de la inmersión? La intención no es de que estés en un solo medio, sino que yo te haga navegar entre muchos medios, mucho tiempo, alrededor de mi contenido. Y aquí es donde vamos a tener un cambio en la lógica de hacer comunicación. Esto que ustedes ven, que es la manera como solíamos hacer comunicación en el pasado, sobre todo comunicación comercial, estaba dividido en dos tipos de formas de hacerlo, lo que llamábamos los medios above the line, ¿no? En términos mercadológicos, que eran los medios masivos o tradicionales de comunicación, también conocidos como los medios ATL, donde entraban todos estos que les dije, radio, televisión, cine, algunos espectaculares, exteriores, parabuses, a después tener los medios que conocimos durante mucho tiempo como los medios experienciales, o mejor conocidos como BTL. Es decir, cuando yo hago una activación en un supermercado y pongo un stand, pongo un Gio, o hago a lo mejor con activaciones de correo directa una experiencia, o incluso el marketing de guerrilla, donde yo de repente tengo activaciones mercadológicas haciendo stickers y pegando por toda la ciudad, a lo mejor panfletos, haciendo land art o haciendo también grafitis para llamar la atención, y sobre todo hago performance, flash mobs, todo esto que eran los BTL. Cuando surgen los medios digitales, que empezaron a ser llamados como TTL, la pregunta fue, ¿cómo me pueden ayudar a llevar tráfico de un medio masivo a una experiencia digital o a una experiencia física en un supermercado, en una plaza pública, en un club nocturno? Esto lo empieza a entender la industria de los medios de comunicación audiovisual. Esto lo hacían muy en su día a día los mercadólogos, pero no lo hacía la gente que producía una serie de televisión, ni uno que hacía una película. El que hacía la película solo quería hacer su película, el que hacía el videojuego solo le interesaba hacer el videojuego, el que producía su libro solo quería editar su libro. Pero cuando empieza a meterse esta racionalidad mercadológica, la industria del entretenimiento, empieza a pasar esto.
Empiezan a integrarse las formas de hacer comunicación y entonces, por el mismo dinero que yo pagaba por hacer marketing directo, también le pedí a mi agencia que me hiciera punto de venta, telemarketing, marketing integral, marketing viral, marketing social, BTL, promociones, publicities, RP, y empezaron a generarse estos que son los famosos modelos del marketing 360, que en el fondo, en la mercadotecnia ya entendían un poco de este concepto de lo que llamaremos ahorita transmedialidad, porque era que le lleguemos a todos los públicos posibles a través de todos los medios posibles. Pero como solo se quedaba en una campaña de marketing, solo se quedaba en un contenido, vamos a decirles, que yo de pronto sacaba en la radio y decía, bueno, pues quiero promocionarlo a través de un espectacular, en mis redes sociales, o a lo mejor en un stand en medios, o en una expo, solo hacía crossmedialidad. Pero llegarán algunos creativos que empezaron a hacer esto que están viendo ustedes, lo que llamamos las cartografías transmedia, que dijeron, oye, ¿qué pasaría si yo para ganar audiencia de pronto empiezo a mandar mi contenido de una revista y los hago pasar de la revista con un código a que se vayan a un SMS y que del SMS visiten un micrositio y que de ahí lleguen al evento, genero un premio, pongo un patrocinador y empiezo a hacer por peer-to-peer una campaña y después me llevo esa campaña peer-to-peer a un programa viral, los llevo a un club nocturno, hago conciertos, saco una campaña en televisión, radio, espectaculares, revistas, trípticos, carteles, y si me voy ahí también y mezclo la parte digital, pues los mando de una sala de chat y los mando a un video viral, y del video viral los mando a un videojuego, y del videojuego otra vez lo regreso al SMS. Esto que son estos mapas expansivos que hoy utilizamos para generar contenido, han generado proyectos como los que les voy a presentar. Esto, vamos a decirles, es la manera como están integrando muchos. No se agobien, todo esto que ven de miles de líneas, miles de estrategias, miles de puntos, es un poco para que entiendan, ahorita con los casos ya más visuales que les traigo, estrategias que lo que hicieron fue mezclar la cartografía transmedia, la comunicación 360, con un componente fundamental para hablar de transmedialidad, que es tener un club de fans. Es decir, un fandom, gente, una comunidad que tiene una identidad, un interés común, que tienen una práctica de consumo muy particular y que lo que quieren entre todo esto es expandir, expandir y expandir la marca. El transmedia hoy lo usamos en términos empresariales para lanzar productos, celebridades, políticos, fenómenos sociales, como Yo Soy 132, es un fenómeno social totalmente transmedia. Y para ello lo que buscan es generar estrategias, pero sobre todo experiencias. Es decir, ustedes van a entrar a trabajar a una industria que no produce productos, servicios ni contenidos, que lo que genera son experiencias de consumo. Y lo que la gente va a querer cuando compren la silla que ustedes diseñen, cuando ustedes compren a lo mejor el libro que están diseñando, en los que van a editorial, o los que están generando un producto multimedia como un videojuego, lo que ustedes van a querer es generar una experiencia de consumo alrededor de sus audiencias. Y vean los casos que empezamos a tocar ahorita. Bob Iger, quien fuera el presidente de Walt Disney Corp, en su momento llegó a decir que todos los productos que iban a lanzar ellos tenían que tener 3 componentes. Creatividad, entendida la creatividad como innovación, y la innovación es que tenga un micronicho perfectamente establecido, que tenga integración tecnológica, pero sobre todo que tenga expansión internacional. Y cuando decimos expansión internacional, es decir, que toques a todos los segmentos étnicos del planeta. Por eso habrán visto que toda película, toda serie, todo producto que pueda lanzar una compañía como Walt Disney Corp siempre tiene al afroamericano, al latino, al asiático, ¿no? Al norteamericano, porque dependiendo en el mercado donde vayan a lanzar la campaña, van a actualizar a uno de estos personajes como Anchor. Pero en el centro está lo que ustedes están viendo. Esta foto no es gratuita, la que les puse aquí de este primer capítulo de la 3ª temporada de Black Mirror, ¿no? Donde ven a Lassie juntando puntos, porque el tema central de todo esto es cómo gano reputación en el mundo digital. Y el tema central de la experiencia es generar vínculos de confianza y generar reputación alrededor de tu contenido. Y este video que van a ver les va a ayudar a entender un poco por dónde va la transmedialidad.
visually stunning performance like never before. Only with the second-generation Intel Core i5 processor. Bueno, pues este anuncio que acaban de ver ustedes resume en una primera instancia qué entendemos por transmedialidad. Es decir, cómo le hacen para que un mismo contenido, una misma historia poderosa, circule por todas las plataformas, todas las narrativas y a través de todos los lenguajes posibles. Carlton Cuse, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero gente como Eric, como yo, que fuimos Lost y seguramente y seguidores de una serie como esta, Carlton Cuse fue el productor de Lost y fue uno de los que entendió muy bien el concepto de transmedialidad cuando se hizo una pregunta y que dijo, ¿por qué la televisión tiene que vivir en la televisión? ¿Por qué una serie como la que él estaba generando tenía que estar contenida, como él lo dice, en una caja? Cuando en lugar de pasar 45 minutos efectivos viendo un capítulo de Lost, podría la gente pasar 5, 6 o 7 horas al día consumiendo productos alrededor de su serie. Esta pregunta que se hace Carlton Cuse lo lleva a desarrollar uno de los primeros experimentos que conocemos como The Lost Experience. Y esta experiencia Lost que él va a crear justo tiene un primer fundamento. El primer fundamento es conoce a tu audiencia. Es decir, si tú conoces y escuchas a tu audiencia, te vas a dar cuenta que las audiencias hoy no se comportan de la misma manera. Él empezó a entender que había una audiencia que andaba perdida por ahí, para la cual no estaban generando contenidos en la industria audiovisual, que le gustaba chatear de todo lo que veían. Es decir, al mismo tiempo que consumen, un video, una película, están mandándose un mensaje en redes sociales, en Facebook, en Twitter. De hecho, es más, muchos de ustedes seguramente fueron a ver una película cuando todavía podíamos ir al cine y al mismo tiempo que veían la película, con Shazam descargaban la canción y se la mandaban a su mejor amigo y le decían, ¿ya escuchaste tal canción? O veían algo que ocurría y lo comentaban dentro del cine. Les gustaba estar jugando y participando en proyectos en tiempo real a través de plataformas en línea, eran fanáticos de estar consultando estadísticas todo el tiempo, la numeralia, era gente que le gustaba muchísimo hacer merchandising de los productos y no solamente eran como seguramente su profesor Eric que ve una serie y que va después compra el Funko y dice quiero tener todos los Funko de Games of Thrones y los tiene en su oficina. Bueno, sabían que ellos, había mucha gente como ellos que les gusta consumir todo lo que sale alrededor de un producto para el cual ellos son fanáticos. Y esa parte del merchandising es un tema central sobre todo porque las marcas van a entender que si ellos se suman a ese fenómeno de consumo a través de un contenido particular, pueden generar parte del fenómeno y hacer lo que nosotros llamamos en marketing co-branding. Bueno, esto es Lost, nada más para que vean. Cuando Lost salió en su primera etapa, en la primera temporada que la lanzaron en septiembre de 2004, ellos generaron el piloto más caro de toda la historia de la producción audiovisual televisiva. Un piloto que costó $10 millones, fue la serie más rápidamente vendida en toda la historia. Su segunda temporada que salió en el 2005, en septiembre del 2005, en el primer capítulo de la segunda temporada llegó a alcanzar 23.5 millones de espectadores, es decir, llegó a tener el 16.7 del share mundial y el 10.2 puntos de rating en la media de los 18 a los 49 años. Fue la serie más vendida a nivel mundial, en 210 países estuvo licenciada. Pero fíjense, ahorita hablo de la serie, no estoy hablando de la experiencia. ¿Por qué hablo de la experiencia por un lado y de otro de la serie? Si ustedes ven esta gráfica, la barrita verde que están viendo se refiere sobre todo a que cada vez que lanzaban un capítulo de la serie de Lost, el número, vean, el azul era el share normal que tenía el canal y vean cómo se dispara. En Estados Unidos, en el canal en XN, por ejemplo, que es donde transmitían Lost, tenía 11 puntos de rating. En cuanto ponían un capítulo de Lost, se disparaba 16.5. Obviamente hubo lugares como Noruega que tenían 11.1 de share el canal y de repente, vean, se elevaba a 43.1. Pero si ustedes ven en todos los demás países, el fenómeno era muy similar. Se dispara, salvo uno. ¿Cuál? México. ¿Por qué México no pasó ese fenómeno? Porque México tuvo un error. Compró la serie, mas no compró la franquicia Lost. Y cuando hablo, fíjense, estoy hablando ya de un concepto que es franquicia. Y la franquicia implicaba tener la experiencia Lost. ¿Y cuál era la experiencia Lost? Esto que están viendo aquí.
Quien llegó a ver la serie recordará que en alguno de los capítulos un personaje llamado Sawyer estaba en el avión leyendo un manuscrito cuando iban volando antes de caer a esta isla donde va a ocurrir todo el fenómeno de la serie. Los fans empezaron a hacerse una pregunta para decir, ¿por qué no entiendo la serie? ¿Será que el misterio de la serie estaba en el manuscrito que estaba leyendo Sawyer? Y muy inteligentemente Carlton Cuse, junto con la producción de Lost, dijeron, ¿y si la gente está pensando que el misterio de Lost se resuelve en el libro, en el manuscrito, ¿por qué no lanzamos el libro? Y se les ocurre lanzar el libro que estaba leyendo el personaje de la serie. Tan solo para que me entiendan, en el primer mes se vendieron 365,000 ejemplares, equivalentes a más de 8 millones de dólares, solo en el primer mes de haber lanzado el libro de la serie. Pero a la par empiezan a lanzar un streaming gratuito. Ustedes saben que en aquel entonces lo que ocurría era el fenómeno de los BitTorrents. La gente que veía un programa en televisión por cable y no lo podía tener, pues se metían a internet y lo descargaban de manera ilegal. Bueno, pues ellos lo quisieron empezar a abrir el sistema de streaming gratuito para que la gente lo siguiera y tenían más de 15 millones de espectadores semanales. Lanzaron la revista que se convirtió en la revista número 366 con mayor número de suscriptores a nivel mundial. Lanzaron mobisodes, es decir, capítulos que solo existían para teléfonos celulares. Hicieron un podcast con el cual empezaron a interactuar con las audiencias. ¿Y qué generó este podcast? Que platicaban los productores con sus televidentes y en el momento en que les platicaban cómo se iba generando la experiencia alrededor de la práctica de consumo de Lost, modificaban el guión. Tanto así que en algún momento los actores decían que la gente sabía más de lo que iba a ocurrir en Lost que ellos mismos, porque llegaban a la grabación y de pronto les cambiaban el guión porque les decían, la gente cree que la nube negra es el infierno, estamos en el, que es el demonio, entonces vamos a hacerles creer en este capítulo que es el infierno, pero hacia la siguiente semana la gente pensaba que no, que era un monstruo, cambiaban el guión para hacerle creer, iban modificando y hacían lo que llamamos el guionismo en las rodillas, ¿no? Porque iban modificándolo. Segunda temporada, vendió más de 72 millones de dólares tan solo en la venta de los puros DVDs. En iTunes ustedes podían descargar los capítulos 15 minutos después de que los transmitían en la televisión, generaron ventas por más de 6 millones de dólares. Google se subió a la campaña a vender AdWords y palabras clave para las campañas de publicidad a través de la plataforma. Lanzaron el disco de la serie para que los fanáticos pudieran tener la música, el soundtrack de la serie. McFarlane lanzó los muñecos coleccionables de la misma, lanzaron un videojuego, en este caso Ubisoft lanzó el videojuego, se lanzaron 6 sitios oficiales y muchos spin-offs, y esto fue parte solo de las primeras experiencias que se generaron alrededor del fenómeno de Lost. ¿Qué más hicieron? Fíjense, hicieron ellos una estrategia donde en la segunda temporada, cuando la lanzan el 2 de mayo del 2005, ellos lanzan en el capítulo que se estaba lanzando en Estados Unidos llamado Two of the Road, y en el capítulo que se llevaba en Reino Unido llamado Man of Science, Man of Faith, y en el de Hunting Party de Australia, un anuncio que duraba 15 segundos donde ponían únicamente un número telefónico gratuito y la gente tenía que marcar. En el momento en que marcaban a ese número, les daban un pase secreto, una clave para entrar a vivir la experiencia. Es decir, era como un rally al que solamente entraban los verdaderos fanáticos. Parte de ese rally los dejó entrar en la segunda semana a una página web que estuvo patrocinada por Sprite, que era www.subliminal.com, y era una serie de juegos a los cuales las audiencias participaban, y en esa página web lo que hacían era tratar de descubrir una palabra secreta, y la palabra secreta era Lima Limón, que es la fórmula secreta de Sprite. Y ahí fue cuando se enteraron que toda la página estuvo patrocinada por Sprite. Es decir, era una estrategia de branded content y la gente no lo sabía. Se habían chutado días enteros alrededor de una página donde el principal factor de consumo era la marca de Sprite. Esto mismo lo van a hacer después con otras compañías, pero fíjense, el 9 de mayo lanzan un anuncio en el Chicago Tribune y en el Boston Globe, en la página A4,
que decía, la verdad acerca de la Fundación Hanson, que es, por si ustedes la vieron, The Hanson Foundation era la fundación que daba sentido a toda la historia de Lost. Dice, la verdad acerca de la Fundación Hanson está disponible en www.thehansonfoundation.org y no en las páginas de la novela The Bad Dream de Gary Trump. Entonces imagínense a todos los que ya habían comprado la novela de Gary Trump para tratar de entender la serie de Lost, que les digan, no vas a encontrar las claves de la serie en la revista, en la novela, ahora tienes que meterte a esta página. Y en esa página volvían a entrar a otra experiencia alrededor de ello. Jeep se subió a la campaña y inventaron lo que llaman los content wrappings, es decir, cuando ustedes se van a anuncios comerciales, antes de irse al anuncio comercial, si ustedes recuerdan, pasan dentro de la serie, un pequeño de 30 segundos, un pequeño, vamos a decirles, como comercial que dice, en el capítulo anterior y en el siguiente capítulo, bueno, eso que suelen ver dentro de una serie, lo que ocurrió antes y lo que pasó, que es como una especie de resumen para que no se pierda la audiencia, ellos lo sustituyeron por un anuncio. Y entonces eran 30 segundos donde tú veías a los mismos personajes, la misma historia y algo que tenía congruencia con el capítulo, pero en un anuncio comercial. Y en ese anuncio comercial aparecían marcas como Jeep, ¿no? Aparecían marcas como los Verizon, Monster, que estaban patrocinando, pero no tenían nada que ver con la historia. Simplemente si tú juntabas la entrada y salida de cada capítulo, que eran 30 segundos, al final en una serie te habías chutado casi 4 minutos de puros comerciales creyendo que eran parte de la historia. Les digo, Jeep lanza la campaña de Let Your Compass Guide You con ellos y sacan un anuncio donde todo giraba alrededor de la nueva marca de Jeep que estaban lanzando, que era la camioneta Compass. Monster hizo lo mismo en la 4ª semana, pero aquí Monster, como ustedes saben, es una compañía que se dedica a hacer headhunting. Entonces tú marcabas a un número y decías a qué te dedicabas y te decían, perfecto, te vamos a contratar, te tienes que presentar en este lugar, pero al lugar donde te presentabas era como extra de la serie. Y tú no lo sabías, tú pensabas que te estaban contratando para algo y era para salir dentro de la serie como un extra, y Monster era el patrocinador de esta campaña. Verizon igual hizo lo mismo, dando un teléfono y asistencia telefónica, y así fueron integrando a las audiencias, lo cual hizo que se convirtieran en un fenómeno. Vamos a ver esta idea. Ik ben Jules en dit is Max. En samen bestrijden wij de zombie-apocalypse. Ja, wij zijn dus van Zombie Alarm en we komen jullie waarschuwen. Dit is wat er nu op dit moment op de Noordermarkt gebeurt. Waarschijnlijk steeds meer mensen die met schaapwerking zombies worden genoemd. Die zijn bijvoorbeeld in Amsterdam gesignaleerd en afgelopen weekend ook op Lowlands. Collega van de ISB. U bent onlangs op de hoogte gesteld van het initiële infectiviteitsonderzoek omtrent de recent gesignaleerde subjecten in onze hoofdstad. Houd ze niet langer vast. Organiseer desnoods een wekelijkse controle. Ze hebben niks gedaan. Stop. We weten jou en je vrienden te vinden. Ik wil maar 1 keer waarschuwen.
Bueno, esto que acaban de ver es una campaña de un videojuego, así como lo escuchan, de un videojuego llamado Zombie Alarm, y que justo lo que a estos creativos se les ocurrió fue generar, como ustedes vieron, un flash mob donde le hicieron creer a la población en un concierto, en un festival de música en Ámsterdam, de que había una invasión zombie. La gente pues en ese momento lo vio como algo divertido, pero oh sorpresa cuando se dan cuenta que empiezan a salir en los medios tradicionales avisos de que efectivamente había ocurrido una invasión zombie, pero esto lo mezclaron en noticiarios reales. Y la gente ya no pudo distinguir si era noticia real, noticia falsa, porque lo estaban viendo en los noticiarios como si fuera algo real. Hicieron una estrategia muy fuerte en redes sociales, empezaron a generar websites para ir hablando de cómo se estaba dando la invasión zombie en una comunidad, y al final todo termina con la promoción de este videojuego Zombie Alarm, que qué es lo que nos está dando a entender que hoy todo producto transmedia tiene que tener una planificación, tiene que estar articulado mercadológicamente, tenemos que hablar de una planeación donde la tecnología, el marketing 360, la parte de la integración comercial esté muy vinculada con estas prácticas. Eric, sé que tenemos el tiempo encima, nos quedan todavía unos minutitos para presentarles otro video de un caso que traemos. ¿Sí tenemos? Sí, vamos a ver ahorita. Quiero que vean, esto nada más es el mapa 360 de una serie, por ejemplo, como Club de Cuervos, ¿no? Donde han utilizado ellos campañas, ¿no? De televisión, exteriores, revistas, periódicos, han mezclado, incluso sacado la televisión de la televisión, llevándole espectaculares, hablando en Twitter con las audiencias. Hoy ustedes saben que pueden ir y comprar la camiseta oficial del equipo de Club de Cuervos, hay patrocinios como Corona que ha metido dentro de su estrategia. Es decir, esto ya lo vamos a ver cada vez más metido en la industria de la comunicación. ¿Y qué es lo que implica? Paquetes publicitarios integrales, un concepto como el Blood Brand, ¿no? Un plan de fidelización estratégico muy fuerte, merchandising alrededor de los productos, Breaking Bad, You Better Call Saul con este precuela de esta serie, la cinta del camino, todo el fenómeno que hay alrededor de este tipo de fenómenos ha generado. Este otro video que van a ver es de Sentry 129, you have a bogey in the corridor on the other side of that door. Proceed with caution. Whoa, she disappeared. What do you mean disappeared? I mean, she's gone, no trace. Wait a second. There she is again. What? How the hell? Oh my God. What? She hid on the ceiling. What the hell? In mid-July, when a mysterious package was sent out, a jar of honey containing 9 letters. Un segundo. Déjenme. Creo que se nos botó el video. Un segundo. Déjenme lo regreso para ver si lo pueden ver. A ver si corre el video. ¿Ya lo pueden ver? No, creo que no es creo que no se compartió. A ver, déjenme ver en pantalla. Ahí debe de estar. Vamos a ver si se ve. Lo pongo aquí porque cuando lo pongo en pantalla expandida no se corta. Sentry 129, you have a bogey in the corridor on the other side of that door. Proceed with caution. Whoa, she disappeared. What do you mean disappeared? I mean, she's gone, no trace. Wait a There second. she is again. What? How the hell? Oh my God. What? She hid on the ceiling. What the hell? It all started in mid-July when a mysterious package was sent out, a jar of honey containing 9 letters that, when arranged properly, spelled out "I love bees." But on July 16th, the day when a theatrical trailer for the upcoming Halo 2 was launched nationwide, the pieces fell into place. At the end of the trailer, a quick flash of ilovebees.com sent Xbox fans sprinting for their PCs. At first glance, the website appeared to be nothing more than an amateur beekeeper's website that had been hacked, but a closer look only resulted in more confusion. What exactly was going to happen when the counter reached 0? It's early in the morning on August 24th. ilovebees.com has just updated with a list of over 200 sites. They gave GPS, longitude and latitude, and now it's up to us to get to one of these sites to answer what is apparently going to be a payphone, give it a code word and a nickname, and all of a sudden that will unlock an axon. Once all these axons are activated online, it unlocks a hidden message. So far it's been WAV files with gibberish or background story, we think, for Halo 2. Jan, I've got the pass box over here. Coming.
We have arrived at a bank of payphones here on 2nd and Colorado. We're waiting for a phone call which should come in, well, within any minute now. So let's go meet the people standing by. So far, the phrases seem to be pulled from the bits of dialogue. Once all of these dialogues are known, they can be rejumbled into the correct order to, present a story. Crew member, what is my nickname? Operator? What's your name? This is Onitech Alec with the Berkeley crew. Lieutenant Watson, Lieutenant John the Man, Lieutenant Mr. Bojangle. Soldier, what kind of special skills will you offer my crew? I play guitar. Where is your guitar? In the trunk of my car. Put the phone down and go get your guitar. Yes, ma'am. Run. I need you to tell me a joke. So, what do you call a cow with no legs? I don't know. Ground beef. At a San Francisco convention commemorating the end of the game, attendees got to play Halo 2 several days before it hit stores and meet the creators of I Love Bees. But the main attraction for many were the so-called beekeepers themselves. If this had just been a Halo 2 preview or even playing like they're doing right now, a lot of these people wouldn't come. It's the community first and last. That's the whole benefit of this kind of game, is that it pulls people together rather than separating them out. I'm scared. Yeah, I'm scared too. Bueno, pues como ustedes pudieron ver en este ejemplo de Halo, ¿qué fue lo que hizo Halo? Empezar a crear contenido. Es decir, ya no solamente el producto final es el videojuego, ahora el producto era la experiencia que querían generar en las audiencias para que al final de vivir toda la emoción de lo que ustedes vieron, recibir un paquete, que te den una clave, que entres a portales secretos, que después te manden a un teléfono público para que interactúes, pero al final recibas el código para poder vivir la experiencia de ser los primeros en probar en Halo. Lo que nos está diciendo es, hoy la gente lo que quiere es adueñarse del contenido. Tener una gran historia a la cual circule el contenido y lo puedan vivir por todas las plataformas, que todas las audiencias tengan múltiples formas de entrada para profundizar en el contenido, pero sobre todo que se cuenten muchas historias interconectadas a través de todas las plataformas que vamos a utilizar. Y con esto cerraríamos para dejar pie a la parte de preguntas y respuestas, Eric, porque sé que tenemos los tiempos apretados. Padrísimo. Esto es un tema súper interesante. Entonces, si quieren ir escribiendo alguna pregunta para quienes la tengan, pueden irla escribiendo ahí en el chat. Bueno, lo que aparece por ahí una pregunta, si se dan cuenta, toda esta parte de transmedia entra muchísimo lo que es el papel del diseñador multimedia, ¿no? Acuérdense que no solo estamos diseñando por diseñar, sino que va a ser un diseño estratégico. Toda esta parte de transmedia, pues es una forma creativa de mantener a tu audiencia cautiva y sobre todo entretenida, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén pensando en realizar proyectos, recuerden que su proyecto va a ser parte de una gran ramificación, ¿no? De una gran estructura en la que ustedes van a estar contando una narrativa, van a contar una historia. A ver, por ahí viene ya la transmedialidad implica una censura o control de la libertad creativa más fuerte por parte de los productores ejecutivos. Mira, esa es una gran pregunta, Eric, y tiene que ver con un cambio de mentalidad de quienes nos dedicábamos a producir contenidos en la era tradicional. Un diseñador o un comunicólogo, un cineasta, un artista visual estaba acostumbrado a trabajar en solitario. Entonces trabajábamos de manera independiente y era como yo produzco, yo soy el creador, yo soy el de la gran idea, por favor no me la toquen, no, o no me censuren. Y lo que van a ver que va a ocurrir en el mundo de la producción transmedial es que empezamos a tener equipos colaborativos, inter y multidisciplinario. A ustedes les sorprendería saber que en el equipo de guionistas de una serie como Breaking Bad hay filósofos que están haciéndose todo el tiempo preguntas éticas sobre cómo va a reaccionar, en este caso, el personaje, para ver si es creíble o no es creíble. Y tienen psicólogos cognitivos que están midiendo todo el tiempo cómo se comporta la audiencia. Entonces, imagínense, cuando llegamos y hablamos de libertad creativa, tú eres el creador y de repente llega y te dicen los psicólogos, hoy hemos estado midiendo con neurociencias el comportamiento de las audiencias, tienes que cambiar toda la historia. Pues esta arrogancia que solíamos tener en términos de mi producto, nadie me lo toca, ya no puede ocurrir en el mundo del transmedia. Es decir, más que censura o control, lo que vamos a tener es que ver que la libertad creativa se tiene que expandir a estos equipos multidisciplinarios y la única censura que van a tener, y eso sí se los puedo decir, es la presupuestal. ¿Por qué? Porque van a querer que justo todo su proyecto
Yo les dije, ahorita nada más vimos unos, no vimos todos los que traigo por ahí por cuestión de tiempo, pero muchos de los casos que traemos hay inversiones multimillonarias detrás de toda la estrategia. El problema es que habrá marcas que tengan mucho dinero para ejecutarlas y otras que te van a decir, con 5 pesos quiero que me hagas lo mismo que hicieron estos con 50,000, a ver cómo le haces. Y esa es la creatividad a la cual ustedes van a estar expuestos. Por eso te digo, más que una censura, un control, es cómo hacer que de verdad ustedes puedan trabajar con todos estos equipos para proyectarlos. Y aquí lo voy a ligar con la pregunta que está mandando Diego ahí en el chat, que dice que si sabemos de algún ejemplo de transmedialidad que haya salido mal. El tema es que más que haya salido mal, es que puede ser que a lo mejor alguna ramificación no haya tenido impacto. Y eso sí lo hemos visto. De hecho, yo les puedo decir que hay fenómenos, por ejemplo, como ay, se me fue esta serie que aquí les traía el ejemplo y se me fue ahorita un segundo. De Stranger Things, que Stranger Things, por ejemplo, el fenómeno de Stranger Things de la primera temporada, no la pensaron ellos por miedo al fallo de lo transmedial y no hicieron su estrategia transmedial hasta que midieron el éxito de cuando iba a empezar la segunda temporada. Y ahí fue cuando ya diseñaron todas las estrategias. El tema es que muchas veces esas estrategias puede que a lo mejor no generen este impacto económico como querían. A lo mejor lanzaron el cómic, lanzaron el videojuego y no vendió tanto como esperaban, pero a lo mejor sí lo van a sacar en otro tipo de proyecto y es donde van a recuperar parte de la inversión. Y ese es un poco como los casos que conocemos, que pudiéramos decirles que fue un medianamente fracaso en una primera etapa, pero que después supieron capitalizarlos. Y nos dice José Ignacio, dice que si al momento de hacer una campaña para impulsar un proyecto transmedia, hay que tomar en cuenta la crítica, la resistencia del producto y aprender a monetizarlo. Yo te diría, José Ignacio, que la primera clave es escuchar a las audiencias. Si tú conoces a las audiencias a las cuales te vas a comunicar y has empezado a hacer un social listening muy fuerte y estás al pendiente de todos sus comportamientos y sus pautas, y para eso hay mucho trabajo de Big Data y minería de información detrás de los patrones de consumo de estos fans, en ese momento lo que empiezan a hacer es una planificación mucho más efectiva para garantizar también el éxito. Y ahí es donde entran los estrategas de marketing, los estrategas de PR, los estrategas comerciales, para ayudar a los desarrolladores a que se puedan monetizar todas las entradas que está generando el producto transmedia, ya sea por el video, por la canción, por las descargas, por las implementaciones BTL. Incluso hay quienes han tenido estrategias muy sofisticadas, por ejemplo, ustedes lo conocen como Madonna, ¿no? Que es un personaje totalmente transmedia que lanza un gimnasio y es parte de su estrategia de transmedia para posicionarse ella como un producto marca. Pero lo mismo lo hace Miley Cyrus, lo mismo lo hace Taylor Swift, tanto así que logran involucrar a sus audiencias. Por eso yo les decía que el tema de fandom es fundamental, porque hoy el fandom nos permite generar fan art, fanfics, incluso involucrarlos, tanto así que ustedes hoy han visto que muchos de estos artistas dan shows privados hoy para sus audiencias en Zoom, y a esos que invitaron a tener una sesión de Zoom privada, después la grabación la utilizan para promover el video de la nueva canción que quieren hacer, para que digan, este artista sí está comprometido con su audiencia, y eso genera cada vez mayor y mayor audiencia y mayor engagement. Muy bien, pues bueno, George, muchísimas gracias. Se ve que este es un tema como para varias sesiones, ¿no? Sí, incluso para desarrollar un taller quizá con tus alumnos sobre transmedia. Claro, ¿no? Ahí le echamos una pensadita con muchísimo gusto, porque la verdad es que es una estrategia de comunicación muy importante que pueden aplicar toda esta parte de diseño multimedia, ¿no? George, pues muchas gracias. Ahora sí que ya te haré llegar un, ¿cómo se llama? Ay, no sé si lo están viendo, ¿va? Muchas gracias. Un reconocimiento, ¿no? Por parte de la facultad y por parte de nuestra directora Blanche, ¿no? Ya te lo haré llegar digitalmente, ¿no? Pero, en verdad, muchas gracias. Chicos, los que falten, por favor, en ponerse en la lista, en el chat, pónganlo. Beatriz, ahí te encargo mucho que nos salves este chat para tener el registro. Y te mando un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias, al contrario, Eric, espero que haya sido del agrado de tus alumnos y que les sea de mucha utilidad, sobre todo para poderlo poner en práctica dentro de todas las áreas del diseño.
Así es. De hecho, chicos, si nos pueden poner un comentario sobre la plática del doctor, se los agradecería mucho, ¿no? A ver qué pensaron, les gustó, no les gustó, ¿no? Para nosotros es muy, muy importante también conocer su opinión, ¿vale? Jorge, pues no, al contrario, gracias. muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Un abrazo. Hasta Gracias, bye bye. Y si quieren ir poniendo sus comentarios para que queden registrados. ¿Va? Ahí tenemos que estuvo muy bueno.